Este video para que puedan ver las estadísticas y hacerse una idea ustedes mismos de lo que están viendo y no tengan que estar dependiendo de lo que diga gente como Ciro Gómez Leiva, Denise Merker, Javier Alatorre, si es que alguien todavía lo pela, o en su defecto gente como el Chapucero, Juncal Solano, que entienden exactamente lo mismo que los otros tres. Así que ahora vamos con los ejemplos. Muy bien, comenzaremos por revisar los conceptos o en este caso las variables, para que tengan bien claro a qué se refiere cada una. Algunas son más obvias que otras, pero no está de más revisarlas. Primero que nada tenemos aquí, o bueno, vamos a revisar lo que son los casos acumulados. Este siempre es lo primero que te muestran. Y aquí hay que tener cierto cuidado porque en realidad a estas alturas no es tan importante este número. Nos dice que hay 62.527, pero estamos hablando que son desde marzo hasta la fecha, entonces la mayoría de estos 62.000 pudieron haber fallecido o en el mejor de los casos ya se recuperaron, lo cual pues sería lo mejor en este caso. Pero a la fecha estos 62.000 ya no están enfermos en su mayoría. Ahora, vemos lo que es la letalidad. La letalidad surge de hacer la división entre lo que son los casos acumulados y lo que son las defunciones. Ese es el porcentaje de personas que fallecen después de haber sido un caso positivo. El caso de recuperados, pues también viene de lo que son los acumulados, es el total de personas que se han ya recuperado y este igualmente se toma desde que inició los casos en México hasta la fecha. Y tenemos lo que son las defunciones, este igual es un dato acumulado que viene desde marzo hasta la fecha y que desgraciadamente pues es un número que no puede variar. Mm, el número que nos importa en realidad es este, que sería el de los casos activos. ¿Por qué? Porque estos casos activos son la gente que hoy en día está enferma. Mm, hay un sesgo, es cierto. Esas personas pudieron haber convivido con más personas y pudieron haber contagiado a más personas. Pero estos casos activos son los que se tienen registrado y de todas maneras nos sirven como una referencia. Ahora, más adelante vamos a ver eso, cómo nos puede ayudar un poco en nuestro día a día. Bien, ahora vemos aquí en este gráfico que es precisamente la curva de la que nos suelen hablar en lo que son los noticieros. Y aquí están manejando precisamente en la parte roja lo que son los casos acumulados. Y la parte blanca son las defunciones. Como les comento, esto viene en acumulados desde marzo hasta la fecha. En mi caso, me di a la tarea de tomar como referencia la última semana para poder ver más o menos cómo se ha comportado esta pandemia, al menos en lo que es México. En México, a partir del día 17 de mayo hasta día 23 de mayo, estas habían sido las cantidades. Podemos ver que empezó en 12.571 y que a la fecha tenemos 15.525, lo cual nos da un aumento de 607, 403, 67, 964, 743 y 767. Es decir, que en este caso el pico máximo se alcanzó el día 21 de mayo con un total de 964 contagios, lo cual es una cantidad muy alta, y de ahí bajó y luego de nuevo subió al siguiente día, lo cual no nos puede decir que ese 964 va a ser un pico, pero hasta el momento ha sido el día que más contagios ha habido desde marzo incluso. Y en cuanto a defunciones por día, tenemos, bueno, este número que aparece junto al 5.177 de la casilla B, no lo tomen en cuenta porque es nada más porque no aparecía una variable ahí, pero al siguiente día tenemos ya lo que son la cantidad de defunciones. Tenemos 155, luego 334, luego 424, luego 420
luego 479 el día 22 y el día 23 190. Es decir, el día con mayor letalidad fue el día 22 de mayo con 479 fallecidos. Esto hasta el momento es la cantidad más alta que se ha registrado y hasta el momento pudiera ser que fuera el pico si es que no tenemos una cantidad más alta. Si ese 190 del final no fue una casualidad, muy probablemente pueda bajar en unos días. Y si no, pues aquí tenemos una referencia de lo que puede ser los casos que se pueden dar por día. Ahora, podemos ver también en esta diapositiva los casos por estado. Y aquí nos topamos con casos activos. Les comentaba que este dato es el importante porque aquí es donde nos podemos dar cuenta en nuestra vida diaria, donde son los estados o las zonas donde hay mayor riesgo. Y obviamente, ya que nos hayamos dado cuenta desde ese tiempo, la Ciudad de México es la que más tiene. Ahora, ¿qué tanto es el riesgo de poderse contagiar en la Ciudad de México? Bueno, estamos hablando que es una ciudad de 8 millones de habitantes aproximadamente, donde tenemos deambulando 4.334 casos, los cuales también pudieron haber contagiado a más personas y por lo tanto es una ciudad con relativo riesgo para transitar, más que nada también por los transportes públicos. En el caso también tenemos la ciudad, el Estado de México, muy pero muy por debajo, ves menos de la mitad, con 1.685 casos activos. Es un estado de 24 millones de personas, hay que tomar en cuenta eso. Es un estado tres veces más grande en población que la Ciudad de México y tiene prácticamente menos de la mitad, por lo cual es mucho más seguro en estos momentos andar en el Estado de México que estar en la Ciudad de México para evitar el contagio. Más abajo pues ya vienen los estados de Veracruz, Puebla, entre otros. Y del otro lado vemos lo que son los casos por municipios o alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Tenemos lo que es Iztapalapa con 875, lo cual no es sorprendente. Iztapalapa es la alcaldía con más población en la Ciudad de México y realmente no es la más grande. Entonces, quiere decir que concentra mucha gente y la mayoría, bueno, eso hace propenso que se pueda contagiar el virus. Luego sigue Gustavo Madero, para sorpresa de nadie, porque es la segunda alcaldía más poblada. Y de ahí en fuera viene Mexicali. Se puede explicar porque tiene una cercanía con Estados Unidos, donde ha habido fuertes brotes de coronavirus. Luego ya vienen Puebla, Tabasco Centro, Veracruz, Tláhuac en la Ciudad de México. Y bueno, más abajo vemos a Álvaro Obregón, que también es la tercera alcaldía más habitada de la Ciudad de México y también tiene varios casos, aunque sí con una gran diferencia, prácticamente estamos hablando de que tiene menos de la mitad de los casos que tiene la Gustavo Madero. Y era de esperarse también que la parte más afectada del Estado de México fueran zonas conlindantes con la Ciudad de México, en este caso el municipio de Nezahualcóyotl. Por último, y desgraciadamente lo que es la variable de defunciones, tenemos ya en la Ciudad de México un acumulado de 1.596 defunciones, lo cual, fíjense, y aquí es donde está la cuestión de la atención. El Estado de México tiene 1.165. A pesar de que el Estado de México tiene menos de la mitad de casos activos y ha tenido menos casos, actualmente tiene muchas más defunciones por habitante que la Ciudad de México. Luego viene Baja California, que se explica por la parte de Tijuana. Y luego pues, varios estados, Tabasco, que posiblemente haya sido de los estados más afectados. Sinaloa, que es muy afectado para la cantidad de población que tiene. Y varios otros estados que también tienen ya números considerables. En el caso de lo que son las defunciones por municipio,
nos podemos dar cuenta que Tijuana es el que está más afectado, Tijuana que tiene la cercanía con Estados Unidos, luego viene Iztapalapa, Gustavo Madero, tal y como venía siendo también en la cantidad de casos activos, Culiacán, que ha sido un caso donde ha habido una letalidad muy alta, luego Benito Juárez de Quintana Roo, que es del municipio donde está Cancún, y más abajo podemos ver Ecatepec, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, que pues aquí es hasta cierto punto normal. Realmente de Ecatepec incluso sorprende que no tenga tantas defunciones, tomando en cuenta que también es un municipio sumamente poblado y tiene prácticamente lo mismo que Álvaro Obregón, Ecatepec prácticamente teniendo 8 millones y Álvaro Obregón teniendo 1.5 millones de habitantes. Ecatepec tiene 143 fallecidos, solamente estamos hablando de 14 más que en Álvaro Obregón, que tiene 1,5 millones de habitantes. Muy bien, y al día 23 de mayo de 2020 nos damos cuenta que el número de casos activos asciende hasta 15,525, que pues no se había tenido una cantidad tan alta en este tiempo. Aquí el video de hoy, espero que les haya quedado clara la explicación. Cualquier duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. El enlace para que puedan consultar todos los datos se los voy a dejar también aquí en la descripción. Y nos vemos hasta el siguiente video.